Llévame a donde vas. En nuestra visita al experto en armas y herramientas de defensa personal, pudimos conocer cuáles son las recomendadas. Lo que más recomendamos son armas de defensa personal, en este caso serían armas de fuego. También recomendamos armas contundentes, que sería un vástago, un bastón hidráulico ya para golpe. También lo que recomendamos gas pimienta, que es muy efectivo para la defensa de una mujer hacia un individuo. Y también la picana eléctrica, que es muy efectiva para inutilizar, en este caso, al delincuente que se encuentra haciéndole daño a la persona. Las mujeres siempre le tienen como miedo a un arma de fuego, a la violencia de un arma de fuego. ¿Y qué es lo que produce este gas? No le produce miedo a la persona que lo está usando y produce mucho efecto a la persona que está atacando. Bueno, la picana eléctrica es un poquito más violenta ya. ¿Por qué? Porque produce una descarga eléctrica de aproximadamente unos 28.000 voltios, ya con un amperaje bajo que no mata a la persona, pero la inutiliza en el momento que recibe la descarga. Y funciona de esta forma, es una linterna que en la oscuridad puede funcionar como linterna, y para no delatar la posición yo puedo apagar la linterna y ya activo la descarga. Para adquirir un arma de fuego, se debe seguir un protocolo en el que se demuestre que el futuro propietario es apto para manejar con responsabilidad armas letales. En nuestro país, la entidad encargada de realizar este control es la DIMABEL. En el momento se le da la indicación como el proceso de documentación, ¿ok? Después de eso se le da a elegir el arma, ¿ya? Se le da la opción de probar el arma que más le acomode, ¿ya? Y aparte, lo que dura el proceso de la gestión del registro, tiene 10 acceso gratis al stand de tiro. Se hace un entrenamiento también. Correcto, se le entrena a la persona antes de que retire su arma. Bueno, los requisitos son mayor de 22 años, no tener antecedentes y tener cédula paraguaya. También es necesario aprender a manejar estas armas. Para esto, existe un stand de tiro, en donde se realizan las clases pertinentes para el manejo responsable de armas de fuego.